Y llegó el momento de la colaboración de Lilia Vélez Iglesias, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Carlos, buenos días. Buenos días, el auditorio. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tema traes hoy? Pues hoy quiero hablar de un tema que creo que nos debería preocupar, tiene que ver con la salud y particularmente con la salud mental y de los niños, niñas, adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando, qué se está viviendo en el país con respecto a este tema, Carlos? A ver, pongo atención, suena interesante. Sí, pues mira, quería comentarlo porque hace unos días la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil difundió un posicionamiento público en el que pidió a las autoridades acciones para poder resolver la escasez de medicamentos de uso psiquiátrico y neurológico. Y bueno, en este posicionamiento de los psiquiatras infantiles se habla de que si bien la atención a todas las edades es importante, en el caso de niñas, niños y jóvenes, el prevenir complicaciones futuras y el darles mejor calidad de vida es fundamental y para ello se requiere de medicamentos. Y bueno, en este texto lo que ponen como ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que afecta, de acuerdo con cálculos a nivel mundial, entre el 5 y el 6% de las niñas, niños y adolescentes, esto en el mundo, y que se habla ahí, de acuerdo con los especialistas, en que si tienen un tratamiento adecuado, si reciben los medicamentos que requieren, pues hay menos riesgos de que sufran lesiones, por ejemplo, por accidentes, que tengan riesgos de suicidio, que tengan depresión o que tengan un bajo rendimiento escolar. Sin embargo, de acuerdo con los psiquiatras infantiles, en los últimos 3 meses se ha agudizado el desabasto de medicamentos para el tratamiento, pues de todos quienes padecen un problema de este tipo, pero particularmente preocupa la situación de los niños y las niñas. Y bueno, a partir de eso busqué algo de información sobre este tema y bueno, ya hemos hablado varias veces de que a raíz de la pandemia, pues se incrementó el estrés, se incrementó los padecimientos de carácter emocional. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud, tan solo en el primer año de la pandemia, los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron cerca del 25%. Y eso se ha mantenido y al mismo tiempo, pues hay una brecha entre la atención y las necesidades de quienes están afectados por este tipo de enfermedades. En el caso de la población infantil en nuestro país, una organización que trabaja sobre estos temas, que se llama Voz Pro Salud Mental, ha señalado que estos problemas de conducta, de ansiedad, de depresión, son los trastornos que están siendo más frecuentemente diagnosticados en nuestro país y no hay una política pública para atenderlos. Faltan recursos, faltan médicos, especialistas, faltan psicólogos, faltan pues centros hospitalarios. De acuerdo con la Secretaría de Salud, Carlos, solo 2 de cada 10 personas con algún problema o condición mental reciben atención adecuada. Es decir, hay 8 personas en México, adultos y niños, que no están recibiendo la atención pues necesaria, ¿no? Y esto no es nuevo, es un problema que tenemos de hace años, pero que se ha agudizado con el desabasto de medicamentos y con la crisis de la pandemia. Solo por decir cuál es uno de las causas de este problema, pues está la falta de presupuesto. Entre 2013 y 2021, México asignó en promedio solo 2% del presupuesto de la Secretaría de Salud a nivel federal para atender la salud mental. Eso, aun cuando la Organización Mundial de la Salud pues, ha recomendado que los países inviertan por lo menos entre el 5 y el 10% para poder enfrentar este problema. Ahora, además de este tema, ha habido cambios. La Ley General de Salud ya tuvo cambios y en estos cambios se cambió el modelo de atención a un modelo que se llama de carácter comunitario, que pretende que no haya hospitales psiquiátricos en donde te encierren, ¿no?, sino más bien una atención que se reparte entre la familia y el sector salud. No obstante, pues no recibieron presupuesto para poder instrumentar esta nueva política pública. Y en el tema de los medicamentos, pues de acuerdo con datos del propio sector salud, en los hospitales públicos se pasó de un desabasto o de un abasto del 98% en 2016 al 64% en 2022, es decir, casi 30% ha caído el abasto de medicamentos de este tipo. Además de los problemas que ya sabemos tienen que ver con el desabasto de medicamentos en general. Sí. Perdón. Bueno, también hay una problemática que se tiene que ver con estos padecimientos en particular. Se necesita necesariamente una receta médica y estas recetas médicas solo duran un mes. Si pasa ese mes, ya no te van a surtir la receta. Entonces, si hay desabasto, no te la surten, tienes que volver a ir al doctor, Carlos. Entonces,
Ay, perdónenme. Salud, 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 salud. Perdón. Salud del COVID no está llegando, por favor. No, por favor, toco madera. No. Bueno, entonces no te surten la receta, pasa un mes, tienes que volver a ir al médico que te dé una nueva receta. Entonces ha estado agravando este desabasto de medicamentos psiquiátricos y pues las poblaciones, tanto infantil como adultos mayores, pues no están recibiendo el medicamento ni en el sector salud y tampoco está siendo fácil encontrarlo en farmacias privadas. Sin embargo, quienes tienen recursos para comprar medicamentos que son muy costosos, por ejemplo, un medicamento puede costar 2,000 o 3,000 pesos, pues son los que los están obteniendo, Carlos. Y otra vez, la población que más sufre, pues es la población más pobre, más marginada, que es esta población que el gobierno de la República dice que pretende atender. Entonces, paradójicamente, otra vez es la que tiene pues menos atención, Carlos. Entonces, otro tema más que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el sector salud, que se agrava con la pandemia, pero que nuevamente no hay una política pública para atender, en este caso, los padecimientos de carácter mental y emocional. Pues como siempre, y como se dice, ¿no? Primero los pobres, pues ahí están en primer lugar. Sí, no tienen para poder tener un medicamento tan costoso y tampoco están teniendo atención ni psiquiátrica ni psicológica, Carlos. Caray. Y así si te pones a revisar cada enfermedad, cada padecimiento, Dios nos libre. Así es. Muy bien, Lilia, muchas gracias. Gracias, Carlos.